Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, como siempre digo, a nuestra casa. Y damos comienzo hoy a la 11ª edición del ciclo de conferencias Chispazo de Talento. Y hoy tengo el placer de presentaros a Miguel Ciria, socio fundador del estudio Ciria Álvarez Arquitectos. Miguel fue colaborador de Alberto Campo Baeza en su estudio, en el desarrollo de proyectos, de diversos concursos, y luego como ayudante en la cátedra de Alberto en la Escuela Politécnica de Madrid. Y bueno, pues su trabajo habla por sí solo, ahora lo veréis. La verdad que tengo muchísimas ganas de que nos lo cuente y no voy a decir mucho más. Vamos a disfrutar y vamos a escucharle. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. La verdad es que me siento así rodeado entre compañeros, casi más de ese lado que de este, pero bueno, gracias a Eduardo por la invitación y os voy a enseñar un poquito la obra que hacemos. Somos un estudio joven, somos un estudio pequeño, trabajamos desde Madrid, pero la verdad es que en diferentes emplazamientos, un poco de donde nos dejan, ¿no? como todos. El estudio ahora mismo, esta foto nos la hicimos la semana pasada y aquí aparece en primer plano, aparezco con mi mujer, Beatriz Álvarez, y en segundo plano Cristina y Ana. Un poquito detrás Andrea y Bárbara, que es un poco la estructura que tenemos del estudio. Trabajamos aquí, que es un sótano en el distrito de Chamberí, en la calle Blasco de Garay, y es el primer proyecto que os quería enseñar. Realmente estamos aquí desde hace un año, es un proyecto que surgió de la visita del local de la planta superior, en el cual nos encargaron hacer una actividad, y cuando lo visitamos descubrimos como este espacio, que estaba sin uso, pues con muchos problemas de humedades, con una serie de degradación fruto del tiempo, y que estaba excluida de la actividad porque no cumplía el aspecto de altura libre en alguno de sus puntos, y porque se había construido un altillo ilegal a ver si os puedo enseñar hasta aquí, es este de aquí, que no permitía utilizar este acceso desde la calle, que en origen era el que se usaba para acceder al taller de motocicletas en la parte inferior, y en la parte superior formaba parte de la exposición. Es un edificio de 1945 que estaba protegido, y si nos llamaron a nosotros es porque el grado de protección de la fachada hacía necesario redactar un proyecto a través de la CIPAN para eliminar estos revestimientos, esta tirolesa que era un desastre, y restituir el estado original de esa fachada, ¿no? Los huecos también se habían disminuido en altura. Entonces, este es el estado actual. Fue curioso porque al final el inquilino de la planta superior desapareció, porque le pareció un lío eso de tener que tramitar un proyecto en la CIPAN con los plazos de licencia que implicaba, y todavía sigue así en alquiler. Y nosotros, que somos esta puertecita, somos los que estamos dando uso al local. Como os decía, original, cuando nosotros llegamos, la altura de los dinteles estaba por aquí. Claro, al final sigue estando aquí la parte acristalada, porque el tema de la ocultación de estas máquinas de climatización en el entorno protegido del casco histórico hace que necesites un espacio con estas lamas y estas cuestiones. Pero bueno, es la escala de un edificio bueno de Madrid, como os decía, del año 45, con estructura de hormigón. Y como veis, la rampa desapareció, se convirtió en una escalera. Hay un uso que contempla el Ayuntamiento de Madrid para estos locales, que es de oficina sin venta, con lo cual tramitamos todas las licencias oportunas, que también costó. Aquí lo veis. Se ganó un poquito de altura, la que era necesaria, con un recalce de la cimentación, y optamos por dejar el ladrillo
esta fábrica de ladrillo vista pues para que respirase, ¿no? Y para que estas humedades que en ocasiones que pudieran aparecer en los revestimientos, pues la mejor forma era esta, ¿no? que quedase visto. Aquí esto que tiene forma de cicloide, pues en realidad era porque se filtraba el agua, luego se descubrió una fuga del canal, pero aquí nos entraba agua y tuvimos que hacer una impermeabilización de estas de presión positiva, con una impermeabilización cementosa y unos morteros Milagro, de estos de Mapei. Y bueno, ahora mismo este es el aspecto en el entorno un poco en el que trabajamos, junto con un aparejador. Estas son algunas fotos de la obra. Se introdujo para eliminar estos cuerpos que taponaban el acceso y que era un aseo y un vestuario que no tenía uso, pues a través de una viga cargadera, un HB, un trocito de forjado que tuvimos que rehacer. Las instalaciones del edificio tocó solventar todos los problemas de la pocería y se dejaron vistas en su último tramo, que se sustituyó. Aquí veis una obra que, bueno, no es la típica de interiorismo, ¿no?, de un local, sino que es un poquito más compleja, ¿no? Aquí veis, estaba totalmente cegada toda esta red de saneamiento y se hizo una nueva, con arquetas, con todo nuevo. Y eso fue también la forma en la que entramos en la comunidad y negociamos que nos autorizasen el intervenir en un elemento común como era la parte de la estructura. Aquí tenéis el acceso. Bueno, nos he comentado, el sistema de ventilación lo realizamos a través de este intercambiador de doble flujo, una entrada y una salida con estos tubos que van a la calle, y tenemos aquí la posibilidad de que a través de un intercambiador de placas de plástico pues no tengamos esas pérdidas y bueno, pues aprovechando también la inercia del terreno, sobre todo en verano, que se está estupendamente. En invierno es verdad que cuesta un poquito más calentarlo. Pues estamos aquí y aquí es donde trabajamos. Con esto, con esta imagen de un dibujo de David Hockney ilustrando los cuentos de los hermanos Grimm, pues nos gusta decir, por lo que os explicaba antes de nuestro local, esta capacidad que tenemos los arquitectos, ¿no?, en general, y que tiene el diseño de transformar lo que no vale o lo que vale menos en algo que vale más, sin tener que utilizar materiales lujosos, ¿no? Este es el cuento de la hilandera que acaba encerrada por un rey en una sala. Su padre le ha engañado al rey y le ha dicho que hila también, que es capaz de convertir la paja en oro. Entonces, pues la codicia del rey hace que noche tras noche cada vez el montón de paja sea mayor, y la única solución al lío es que aparezca un enano saltarín, que es el que hace el invento. Pues un poco esto sí que nos gusta, la forma de pensar que podemos convertir esas imágenes que siempre hacemos del antes y el después. Y luego otra cuestión que nos parece muy relevante es la de trabajar con gente en el proceso que enriquezca el resultado final. Nosotros somos muy jóvenes, pero es verdad que la arquitectura en España pues ha disfrutado de los oficios de verdaderos profesionales y que todavía quedan, ¿no? Que esto es un taller de molduras, el taller de molduras de los hermanos López en Soria, que son capaces, bueno, que siguen haciendo una labor totalmente artesanal, y con 3 personas pues son capaces de escucharte y de darte lo que les pidas, ¿no? O sea, hacer una tarima de pino Suecia o unos elementos casi, como os digo, o sea, un trabajo totalmente artesanal. Aquí tenemos alguna imagen. Esta en concreto es unos tableros que convertimos en una tarima maciza, un suministro pues, con unas longitudes de la tabla y unos anchos pues, como les pedimos, y con un trabajo pues, que es económico en el fondo, porque la verdad es que no sé cómo son capaces de salir adelante con estas cuestiones, ¿no? Y luego, no sé, voy a explicar un proyecto en el que se utilizaron unas baldas de chapón de acero, pues
esta empresa de transformados y plegados también que hay en la provincia de Soria, de Javier Santamaría, pues es lo mismo, ¿no? Al final, claro que se incorporan elementos industriales y tecnológicos. Aquí el corte láser, ¿no? Bueno, pero al final consigue que todo lo que quieras de una forma pues muy individualizada y te escuchan, vamos, una forma de trabajar pues que da gusto en cosas pequeñas. Aquí esto sería el marmolista que nos ha hecho un trabajo de interiorismo en las placas estas que se eligieron en Levantina, que luego se las llevó a su taller para hacernos pues un gran formato. Claro, luego esto hay que subirlo al piso, ¿no? Pero bueno, se puede. Son unas tablas, en este caso, que tienen 2,20 por 1,30 y que se hicieron con los cantos biselados, ingletados, perdón, al final para construir un cabecero de mármol en un edificio bastante singular de la calle Sagasta, en el que al final el resultado, bueno, esto es labor casi entre 4 personas tienen que colocar cada una, al final el resultado es el de un bloque, de piedra en el que eres capaz de ver incluso lo que son las juntas, incluso se tiene en cuenta pues como debe ser la dirección de la veta, como si fuera madera, ¿no? Bueno, esta es una intervención que hemos hecho aquí donde se ha trabajado un poco con el tema de la enfilade, ¿no? De generar un poco la continuidad visual entre 3 espacios, en el que hemos sido muy respetuosos con lo que hacíamos, porque era un edificio muy interesante y con ya valor por sí mismo. Bueno, empiezo contando este proyecto que fue un primer premio de un concurso de ideas para la empresa municipal de la vivienda. No sé por qué no se queda esta. Bueno, a ver si se... Como os decía, este proyecto en el barrio de Lavapiés de Madrid fue un concurso que ganamos, organizado por la empresa municipal de la vivienda, para realizar 7 viviendas, vivienda pública, en alquiler. El solar tenía la forma que veis, con una fachada de 6 metros y una profundidad de 24. Esta foto casi la enseñamos, es como una pieza de un puzzle, ¿no? que falta. Entonces, las medianeras también pues tenían 6 plantas, influía también la pendiente del terreno. Y al final, esto es la vista desde la calle, con la huella del edificio existente. Se trataba de unos 640 metros cuadrados construidos y, como os decía, un poco esta primera función de... Voy a enganchar si no os importa, aquí, para que no funcione el láser. Sí. Entonces, bueno, la primera idea fue la de completar ese puzzle, ¿no? O esa muela que falta de la dentadura, ¿no? Y al final ordenamos la propuesta. La idea fundamental era mantener 3 bandas paralelas que nos originaban las 2 tipologías de vivienda que se pedían, de un dormitorio, esta que daba a la calle, y unas viviendas en segunda fila de 3 dormitorios, aprovechando el ensanchamiento que tenía la parcela. En sección, claro, cuando la planta estaba muy limitada, pues parece que es lo que hay que trabajar, ¿no? En sección, pues frente a una configuración de un bloque que da a la calle con un patio posterior, agotando la edificabilidad, decidimos romperlo, y es aquí un poco donde surge la arquitectura, fruto de elevar el volumen trasero, eliminar esta vivienda que además no dejaba que entrara bien la luz aquí a esta. Y en este escalonamiento que originaba aquí un muro de hormigón que contenía el terreno, surgía la posibilidad de hacer un aparcamiento para 5 plazas con un sistema semiautomático. Claro, en el fondo hubo que justificar muy bien las viviendas en segunda fila, porque la condición de vivienda exterior
que maneja el planeamiento del Plan General de Madrid requiere que todas las viviendas den a la vía pública. Entonces hay que garantizar que estas de aquí atrás tienen las mismas condiciones de iluminación, ventilación, higiene que las que están delante. Claro, al final se ve muy fácil que incluso estas dos de aquí las tienen mejores que estas calles, que son de 6 metros y que tienen sombra en invierno, ¿no? En el fondo lo que hacíamos era una corrala de 2 viviendas por planta, en el cual nos interesaba también mucho generar estos espacios de relación entre los vecinos y pues no era ningún invento. La sección un poquito con este croquis más explicada era pues albergar aquí el aparcamiento. Al final ni siquiera se pudo hacer este foso para aumentar el número de plazas por las condiciones de inestabilidad de estas medianeras. Son edificios de más de, pues el de al lado creo que tenía 140 años y bueno, pues le dio miedo a cometer cualquier intervención adosado a la medianera. Y esta es la maqueta del concurso, tal cual se presentó. Bueno, al principio quizás la propuesta era más propositiva, incluía también aquí un patio a fachada, ¿no?, que indicaba cómo generar la generación de esta calle interior. Y aquí podéis ver un poco la evolución de las plantas desde la propuesta que gana el concurso, que no cumplía toda la normativa estrictamente. Aquí aparecía la obligación de mantener un patio azul, que se generaría con el tiempo a lo largo de la renovación de la edificación en toda la fachada, algo muy complicado. Esta primera versión del anteproyecto que cambió un poquito, pero siempre manteniendo esta banda central, pues con el espacio de día, que sería como el estar comedor cocina, y los espacios más de servicio con los baños y los dormitorios a cada lado, ¿no? Como os digo, se generan las 2 viviendas con la misma estrategia. Simplemente aquí el ensanchamiento de la parcela hace que aparezcan 3 dormitorios en la vivienda posterior. La sección, por lo mismo que necesitábamos descargar estos pilares en 2 grandes vigas de canto, pues apareció también un espacio aquí de relación al tiempo que se había quitado esta vivienda, que era la que no cumplía. Y este espacio pues, era un espacio pues, en el que se pretendía que los vecinos lo puedan utilizar para sus reuniones y tal. Es decir, que no funciona como tal porque está lleno de polvo y nadie baja aquí. Incluso plantamos aquí algo que nos parecía que fuera lo más resistente y nadie lo regaba. Todo el mundo tenía aquí sus maceteros y nadie bajaba aquí a echar un cubo de agua y también acabó muriendo. Es un patio seco, un jardín seco ahí de grava, pero bueno, yo creo que la propuesta merecía la pena. Igual que esta terraza, que también pues proporciona vistas sobre Madrid, porque la propia pendiente hacia el Manzanares hace que las tengas, ¿no? Estas son las plantas ya pues de un proyecto de ejecución pues, como los que hay que hacer. La distribución de la vivienda la veis aquí un poquito. La vivienda queda... estas viviendas tenían una cosa buena, que era la doble orientación, ¿no? La doble orientación, las ventilaciones cruzadas y la orientación sur que utilizábamos, pues al fin y al cabo requería también de unos fraileros, pues como los tradicionales, pero en este caso eran correderos, y para evitar el mantenimiento se utilizó un panel fenólico en fachada con bastidor de aluminio, que eso ha funcionado bastante bien. Se justificó un poco con un estudio cromático de la calle el acabado de esos paneles, que al final se utilizó como un blanco pergamino. Esta era la imagen del proyecto, y ahora os puedo enseñar ya la imagen del edificio terminado, donde tenemos un poquito ese zócalo de granito, donde hemos llegado un poco a establecer la cornisa con el edificio de al lado para evitar pues, que en apariencia sí, porque es un lenguaje contemporáneo, pero digamos que en volumen, la volumetría encaja bastante bien en lo que era el solar, en lo que es la calle.
Aquí tenemos el vial de acceso, aquí tenemos una plataforma giratoria que hace que pues, salga siempre de cara, y este es el sistema que os decía de aparcamiento semiautomático. Esto en el fondo es una matriz de 2 filas por 3 columnas donde un hueco siempre está libre y es el que permite el movimiento de las plataformas para que puedas sacar tu coche, que siempre sale en la posición central. Un cuadro de maniobra que te queda aquí a la derecha, la entrada al portal de las viviendas y estas visiones que hace que los espacios pequeños pues parezcan mayores, ¿no? Hasta el patio posterior, que más iluminado. El portón de acceso a la calle Olmo. Estas imágenes se hicieron pruebas para utilizar colores en la escalera, porque los materiales de revestimiento de las medianeras se optó por unos que fueran muy económicos, en este caso la chapa Pegaso, y además que facilitaron un poco por reflexión la entrada de la luz. Y bueno, la última vez que hemos visitado el edificio, la verdad es que pues, algún vecino ha colocado algún toldo y tal, pero la chapa estaba en perfectas condiciones, estaba muy bien conservada. Es una chapa galvanizada de estas baratísimas. La escalera también se utilizó un Tramex, una rejilla estirada, pues para evitar que se cuele por aquí el tacón, pero bueno, es un poco estas bandejas prefabricadas en galvanizado, con una estructura metálica pues bastante precisa. En el fondo es una labor casi de relojero, o sea, es una cuestión, una obra compleja y de alguna forma pues que requiere replantear muy bien las cosas. En las viviendas posteriores, estas estaban ya un poquito más protegidas de soleamiento, con lo cual con esas viseras solucionábamos sobrecalentamientos, ¿no? Y bueno, desde el interior, estas son las viviendas que dan a la calle, pues el espacio un poquito, pues son viviendas mínimas de 40 metros cuadrados, un dormitorio, a través de paneles correderos tratábamos de mejorar un poco la capacidad, cualidad espacial, ¿no? de ellos. Y aquí las viviendas de 3 dormitorios, pues con este espacio común de la cocina que se entregaba amueblada porque eran en alquiler. La fachada. Luego, al final son paneles fijos, son lamas fijas, son desiguales pero son lamas fijas. Y bueno, cuando está cerrado todavía permiten el paso de luz. Se oscurecía con una cortina enrollable de estas blackout para evitar la entrada de luz en el dormitorio. Es en la sección constructiva. La cubierta, como os decía, esta cubierta está transitable con unas losas de hormigón flotante. No sé si tenemos alguna imagen. También la capacidad de que fueran los propios inquilinos los que utilizan la vivienda los que modifican el aspecto exterior de la fachada, un poco de acuerdo a las ganas que tengan de relacionarse con el exterior, ¿no? Bueno, en esa época la MV la verdad es que promovía bastante concurso público, esto es antes de la crisis, y tuvimos la suerte y la mala suerte de ganar este premio, que era un bloque de viviendas en el ensanche de Vallecas, en una manzana de estas típicas de ensanche de 75 por 75 metros, pues 37 metros y medio, un cuarto, es la que salía a concurso. Entonces, la operación aquí consistía en algo parecido a lo que habíamos hecho. Si bien teníamos que adosarnos a los edificios, el acuerdo de adosamiento con los edificios medianeros era de 12 metros, sí que teníamos un fondo edificable de 15 que nos permitía abrir el bloque en 3 bandas de 5 metros, de forma que fuese lo más importante, el espacio más importante el que no se construye. Aquí tenemos la maqueta que hacemos de la idea. Entonces, con 3 núcleos de comunicación, estos son 8 plantas, la verdad es que son muchas plantas, intentábamos generar ese espacio interior que a la vez que conseguía que todas las estancias fueran exteriores, si bien aquí las principales daban al patio interior de parcela, pues aquí tenemos los aseos, sí que nos permitían esas ventilaciones cruzadas, dobles orientaciones, incluso con una idea que teníamos de poder acondicionarla a través de unos cerramientos superiores y que fuera una especie de control colchón térmico que pudiera servir para el conjunto del edificio, ¿no?
en cuanto a circulaciones de aire, espacios comunes, etcétera, etcétera. El esquema estaba muy ordenado en una trama de 5 por 5 metros, un poquito más, 5 o 10 creo que era, y este esquema lineal pues iba troceando en función de las necesidades del programa que se habían dado para el concurso. El aspecto exterior del edificio no iba a tener visiones frontales a un entorno que está muy deteriorado y que muy un poco consolidado, esto es en la zona que menos se había construido, sino que buscábamos estas visiones laterales y una forma de asomarnos a la calle un poquito diferente. Aquí veis esta sección que proponíamos, un edificio que generaba espacio público sobre pilares sobre las pantallas de hormigón y con algún espacio común que surgía, un mirador sobre todo en la parte alta, que no se ve aquí en la sección, y con esta posibilidad como de encerrar aquí de alguna manera, todavía, bueno, la verdad es que quizás pues ha faltado construirlo, ¿no? para ver cómo hubiera funcionado, pero yo creo que hay ejemplos por ahí los alemanes tienen alguna cosa de estas construida que sí que funciona. Las viviendas eran muy estrechitas, pero mínimos, siempre mínimos para vivienda social, cumpliendo con la normativa específica, pero que tienen su tendedero, su cocina abierta al estar, un dormitorio más, aunque es doble, pero bueno, es de menor dimensión que el principal, ¿no? Viviendas de 2 dormitorios y de 3. El aspecto exterior, pues dentro de la periferia, pues buscábamos que fuese pues industrial, utilizando un panel de chapa mini onda, aluminio, que reflejara la luz y que funcionaba muy bien en esta maqueta de grapas que se hizo para el concurso. Y bueno, fue una pena que bueno, pues en algún punto del proceso pues la MV se desmanteló y todas estas cosas desaparecieron, ¿no? de la mesa de trabajo y nos quedamos con las ganas. Este otro que os enseño es un proyecto también para la empresa municipal de la vivienda en el que se trabajaba sobre un bloque abierto en una zona de Madrid cercana a Vallecas, pero más consolidada. Esto es una intervención, no sé si conocéis, aquí hay una central térmica y es un ecobarrio en el que se supone que la red de distribución de calor pues es de distrito y las viviendas también tenían que contemplar una serie de medidas, pasivas y pues lo que ahora está como tan de moda de la sostenibilidad y todo eso. Perdón, que salen ahí. Bueno, en definitiva, este concurso también, buscando romper el bloque lineal y hacer algo un poquito más heterogéneo, generábamos con una trama ordenada que funcionase a nivel del parking, pues estos movimientos de fachada de tal forma que lo que era un hueco en la fachada se convirtiese en un hueco en esquina, que nos parecía que tenía más valor, que tuviéramos las esquinas, todas las viviendas tenían un hueco en esquina, y además especializábamos de tal forma la fachada que si bien el norte está arriba, pues teníamos aquí esta fachada que permitía un poco la captación del calor en invierno con una habitación solar que llamábamos que era esta, a modo de invernadero. Y en verano, pues con un elemento de sombra, pues, la circulación del aire, pues que permitiese esa cámara en sombra ventilada, ¿no? Las viviendas también siempre con doble orientación, viviendas pasantes. En este caso los núcleos de comunicación pues tienen unos distribuidores abiertos también que incluso podrían tener sus vistas sobre Madrid. Y lo mismo, unos dormitorios que como son mínimos pues tratan de abrirse al estar, el dormitorio principal queda detrás. Aquí tenéis la sección, creo que recordar que eran 74 viviendas, un poco la maqueta, al final tenemos sí que nos gusta mucho hacer maquetas en el estudio, que nos parece que comunica muy bien. Además es con los clientes y también facilita un poco la materialización de la idea, ¿no?
la simultaneidad del trabajo. Si bien las imágenes, los render son totalmente necesarios cuando ya tienes todo definido, porque además te piden detallarlo todo, pues la maqueta es más como del proceso. Aquí tenéis una planta de las viviendas, un poquito más de detalle. Si veis son mínimos, la verdad es que íbamos a mínimos. Aquí tenéis esta habitación solar que llamábamos, que pretendíamos que sirviese un poco de acondicionamiento pasivo y utilizarla para justificar todas esas medidas que nos habían pedido y que formaban parte de la convocatoria del concurso. Por lo demás es una distribución pues bastante normalita. Sección constructiva que también se solicitaba, pues la especialización de las dos fachadas. Si bien la norte es una fachada ciega con un bloque de termorcilla, que incluso la incorporación de una fachada ventilada, lo que sería la sur, pues una cosa más acristalada que tiene diferentes capas de sombra y en el caso de la habitación teníamos una zona como de invernadero, ¿no? Bueno, la verdad es que eso fue una etapa que estuvo muy bien, donde participamos en muchos concursos. Estos yo creo que los he seleccionado porque además de estar premiados, pues nos siguen pareciendo interesantes. Y otros concursos premiados son estos que os voy a enseñar, que sería, en este caso para la Junta de Extremadura, la ampliación de un colegio, pero claro, son de muy poca entidad. Nos ocurre un poco lo que ahora todavía es más exagerado, es cuando el conjunto de los méritos necesarios, la capacitación técnica esta que solicitan para poder participar en los concursos para los jóvenes, hace que nos excluyan de muchos, y entonces hay algunos en los que podemos participar, pero que son los más pequeños, ¿no? Esto es una ampliación del Colegio Francisco de Aldana en Cáceres. Esto sería la Vía de la Plata, en el polígono R66, que son viviendas unifamiliares. Bueno, es un colegio que ya había sufrido diferentes ampliaciones, y la parcela que quedaba disponible era esta. Es una parcela trapezoidal que también formaba parte ahora mismo del patio de infantil, que era este, y en el cual se nos propuso un programa heterogéneo. Entonces, la solución fue responder con unos volúmenes también distintos, escalonados en planta, para adaptarlos a la parcela que disponíamos, y escalonados en sección. De alguna manera, pues una sala de usos múltiples de 10 por 20 metros que colocábamos en la parte próxima al patio de infantil para que se abriese tanto en vistas como en su uso, un comedor con una cocina fría y unos servicios que se compartían. Bueno, pues al final, en la parte más urbana, en mantener esta cota, hacía que esta plataforma, este forjado sanitario, quedase elevado sobre los coches, que es aquí donde recogen a todos los niños, y el dividir en tres generaba estos espacios que evitaban como un bloque muy compacto, que seguían permitiendo las vistas a lo que era un parque suburbano de estos, ¿no? que estaba bien y que formaba parte un poco de lo que era el colegio. Aquí tenéis la sección, como os decía, pues cada volumen se adapta a la altura que requiere el uso. En este caso aquí es que proponíamos en la parte de la cocina una bañera de instalaciones que viene fenomenal para poner todo tipo de máquinas de ventilación requeridas, incluso las que luego aparecen. Por ejemplo, la editorial SM le regala unas bombas de calor que quedarían fatal en la fachada, pues se colocan ahí arriba y están estupendas, ¿no? Ese tipo de cosas al final sí que funcionan. El exterior, pues se utilizó un bloque, una pieza de ladrillo, con un formato un poquito mayor. Bueno, claro, al dividir generas muchas más fachadas, y el coste de la repercusión de la fachada del cerramiento exterior pues es mayor sobre el edificio. Entonces se hizo un cerramiento bastante sencillo de ladrillo con cámara y con una carpintería de aluminio enrasada por el exterior, que además al ser los tres iguales daban uniformidad a la intervención.
Esto es lo que os decía, cómo se abría el pabellón al patio de infantil con cerramiento de glass. Estos vestíbulos también elegimos la altura de 2,20 a la que ordenaba toda la propuesta, de forma que todos los dinteles estaban a 2,20 y estas cajitas de vidrio también tenían esa altura y servían para conectar las piezas entre ellas y también desde la calle, porque había 2 accesos independientes. Pues se realizaron con elementos de cerrajería pues de toda la vida y un vidrio laminado. Aquí los veis. Las fotografías las hicimos pues pasados 5 y 6 años, o ya casi 6 años. Son bastante recientes y bueno, aquí es verdad que habían respetado, parece que funcionaba bien el edificio, que sí que todos los vidrios tenían pegatinas y cosas de estas, pero sí que, vamos, parece que les era útil, porque una de las cosas que también ocurre, ¿no?, cuando vemos un edificio y lo vemos casi chabolizado y tal, es una pena, por una parte porque el usuario no ha entendido la arquitectura que se le proponía, pero también yo creo que hay que hacer un poquito de autocrítica y pensar que algo no se resolvió en su momento, ¿no?, y que el dejar esa puerta hizo que se malinterpretara y que acabase pues mal, un poco con ese aspecto que a veces sucede, ¿no? En las secciones del edificio, este es el pabellón de servicios, con materiales muy sencillos. Ese zócalo interior de 2,20 pues también lo hicimos con ladrillo, con el ladrillo de fachada, se llevó también al interior y a la calle que conectaba los 3 bloques. En la parte superior pues se utilizó un panel acústico. Esto sería la visión nocturna de la pieza. Bueno, entonces el siguiente bloque de proyectos que os quería enseñar son proyectos que surgen yo creo que porque nos gusta mucho perdernos ahí por la Sierra de Ayllón. Yo de hecho estoy colegiado en el colegio, soy de la demarcación de Guadalajara. Mi mujer fue arquitecta municipal de los pueblos negros de la Sierra Norte de Guadalajara, de Campillo de Ranas y de Majalrayo por unos años, y la verdad es que descubrimos una zona que nos encanta, ¿no? Esto sería la carretera. Esta carretera es una que está tratada como camino, pero está asfaltada, que conecta Majalrayo con Riaza. Esta sería la ascensión al puerto de la Quesera, esto serían las estribaciones de la Sierra de Ayllón, por aquí estaría el Pico Lobo, y en el camino te encuentras esta construcción que es un refugio de pastores, que está abierto, se puede utilizar. De hecho, en verano hay mucha gente con autocaravana que está por esta zona y que se queda por aquí por la noche. Entonces, esto de estar en Madrid y en una hora pues acabar en un sitio como este tan alucinante, pues es una maravilla. Claro, al final son construcciones además anónimas, pero que curiosamente, y bueno, de esto no hay muchos estudios, ¿no? Tanto en la zona Sierra Norte de Guadalajara como en la parte de Segovia, que en la parte de Soria, aparecen todas estas construcciones que son, pues no sé cómo las llamáis aquí, tainas, o en Soria se llaman majadas, parideras, tenadas, ¿no?, donde se guardaba el ganado. Pues son construcciones, como os digo, que son anónimas, pero que presentan invariantes constructivos y sobre todo estructurales que son siempre los mismos, ¿no?, con ligeras variaciones que incluso hay estudios que las vinculan a las propias personas, ¿no? Si bien o el pórtico está en esta dirección o el pórtico está en la otra, pero que bueno, que se mantienen. Esta, fijaros que está abandonada, está hasta aquí de porquería. Porque esto deberíamos tener aquí altura libre esto es en la provincia de Soria, y es un tema muy interesante
claro, que en estos pueblos tan pobres, ¿no?, de la zona esta que os digo, de los pueblos negros de Guadalajara, al fin y al cabo, en estos pueblos las tenadas son el propio pueblo. O sea, es como, no son las construcciones esas que están en medio del campo, sino que son las que configuran la trama urbana prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, hay muchos estudios también. Al ser de Soria, pues supongo que conocéis todos la iglesia, la ermita mozárabe de San Baudelio, de Casillas de Berlanga, en la zona suroeste, pues que hemos dibujado y al final ves la escala de lo pequeño, ¿no? Pero que es una joya. Vamos, estos son 7,5 metros por 8,5 aproximadamente. Y esto sería el presbiterio, aquí el ábside, estos son 3,5 metros por 3,5. Tiene un coro también en una parte de la planta. Lo más característico quizás sea este pilar central, ¿no?, que tiene un diámetro de 1 metro, del que salen los 8 arcos en herradura a modo de palmera. Como os decía, este coro, pues bajo él tiene acceso aquí a la cueva que se supone que es del eremita, ¿no?, donde debió vivir y que sirvió un poco como base del asentamiento. Estamos hablando del siglo XI, la construcción, las pinturas son del XII. Las pinturas pues, fueron expoliadas en los años 20 por un marchante de arte. Algunas están en el Prado, otras se han tratado de recuperar. Luego también el estado de conservación de estos techos pues, hizo que las humedades y tal pues, se echaran a perder, pero bueno, es una joya. Estas cosas pequeñas que son una maravilla verlas y que al final pues este valor de lo diminuto, ¿no?, de lo pequeño. Aquí sabéis que hay la cámara del tesoro, ¿no?, donde se supone que guardaban, bueno, se guardó alguna reliquia después. Bueno, entonces, como os decía, este proyecto es uno que nos lo hicimos para nosotros. En esa etapa, bueno, pues estuvimos buscando un sitio para irnos. Es muy turístico, los fines de semana esto está lleno de autobuses y viene mucha gente, se organizan bodas, aquí se coloca una carpa y hay bodas, es un lío, mejor ir entre semana. En Campillo de Ranas, que es este pueblo, aquí estaría la iglesia, estas son las eras del pueblo, y había una serie de construcciones que son estos casillos que llaman allí, que no eran más pues, que el sitio donde se guardaba los aperos de labranza y lo que es la paja y la hierba y todo esto. Entonces, partimos de una construcción como esta, en donde pues, una altura mínima, como os digo, perpendicular a las eras del pueblo, fragmentada, porque esto era de un propietario, esto de otro. Entonces, surgió, al igual que muchos compañeros en Madrid, está ahora muy de moda y da mucho trabajo los cambios de uso de locales a viviendas, pues esto fue un cambio de uso de pajar a vivienda. Al fondo tenemos aquí el Ocejón, ¿no?, con la silueta, todavía la cumbre está un poquito detrás, no se ve, y esto es una foto actual, o sea, sigue estando todo, pues hay unas construcciones todavía derruidas y tal. La arquitectura negra, pues la verdad es que pues esta piedra del lugar, que se utilizan las lajas pequeñas en los muros, las de mayor tamaño en las cubiertas y la propia roca, ¿no?, sobre la que se apoya, ¿no? En algún sitio florece como en ese y en otros pues está como siempre ahí, no requiere apenas cimentación. Entonces lo que hacíamos aquí es, por patrimonio, todos estos proyectos se informan en patrimonio con la normativa específica de la vivienda en la Diputación de Guadalajara. Luego ahora lo que ocurre es que no hay ningún técnico municipal en la zona y a lo mejor para que te dé una licencia para hacer algo de esto pues tardan como un año, porque solo hay un arquitecto que hace el informe urbanístico para toda la provincia de Guadalajara, según nos han contado, no sé. Bueno, pues manteniendo un poco la construcción existente, se elevaba la cornisa a los 4,5 metros que se permite, de tal forma que una construcción mínima, interiormente estamos hablando de 4,20 metros por 4,50, daba origen pues, a una vivienda, un refugio de fin de semana,
en el cual, pues a través de un altillo y con unos medios muy básicos, esto sería la sección longitudinal, que todavía tenemos aquí otro, que este ya está fuera del suelo, que está reconocido como urbano. Originaba, como os digo, esta planta, que estos son 4,20 por 4,50. Es todo como estamos en mínimos. Los muros originales de la casa, del casillo, son de 60 centímetros de lajas, son en horizontal, colocadas en seco. Se hizo un trasdos de ladrillo macizo con una serie de llaves, pues para poder elevar la planta superior y para consolidar el desplome que tenían los muros existentes. Tenéis aquí un poco la organización, pues se cierra el baño, una cocina, y la parte digamos, se proporciona un poco la calefacción a través de una estufa de pellets que se coloca en el centro, y una escalera de barco metálica, que es la que da acceso a la planta superior, que queda, como veis aquí. Se recuperó bastantes elementos que formaban parte de la estructura original. Aquí no sé si se ve bien, ¿veis? Aquí el perfil de lo que era el casillo. Eso es una construcción muy... Aquí se ve un poquito más, eso todavía se aprecia. Estas pizarras pues son nuevas. Esto sería la parte del acceso, y esto sería un poco la sección en la que, bueno, utilizando este tablero a modo de somier para la cama, pues conseguíamos unas visiones, digamos, diagonales, que permitían el acceso. Luego, por otra parte, si bien el exterior tiene que cumplir todos los requisitos y toda la construcción tradicional, el interior puede ser lo más como se quiera. En el fondo, al final, estas soluciones también con perfiles de acero hacía que el espesor del forjado fuera el mínimo. Se utilizó un tablero de madera alistonado de pino de 3 centímetros macizo, con el que también se hizo pues esta puerta que da acceso al baño y tal, y al final conseguíamos que el acabado fuese, la estructura fuese el acabado tanto por la parte del suelo como la parte del techo. Hasta aquí llega un poco la construcción del casillo tradicional, y esto es una chapa plegada para hacer la escalera. Estos zócalos se impermeabilizaron hasta la altura de 1 metro por el interior y se procuró un poco el aislamiento. También se hizo un forjado sanitario, que bueno, es este de aquí, pues para sanear y para procurar ahí que no tuviéramos problemas de humedades. Y esto sería la sección, como os digo, gran parte de estos pares de cubierta se reutilizaron. Y luego sí que nos pareció importante mantener esta cuestión del apoyo central en la viga, aunque por dimensiones quizás no lo necesitara, ¿no? Un poco recuperando esa imagen que os enseñaba antes del invariante estructural, ¿no?, que presentan las tenadas, ¿no?, de toda esta zona. Por otra parte, se dejó el ladrillo rejuntado y visto al interior, en las zonas donde no había trasdosado de pladur. Y bueno, pues con muy pocos medios, una cosa muy baratita. El único espacio cerrado que es este, que es el baño, se colocó el tragaluz, y esta sería la planta superior, donde esta chimenea que nos proporciona un poco todas las pérdidas que tenga de calor, pues ayudan a calefactar la casa. Es una maravilla porque puedes llegar y en 2 horas tienes la casa caliente, ¿no? O sea, claro, son muy pocos metros, y bueno, y también procuras con ese aislamiento. Los tableros que os decía de madera alistonada, que se trajeron ya, pues estos son tubos de acero, pues de 8 por 4, es una estructura muy ligerita, está esmaltado todo en blanco. Entonces, cuando lo hicimos, la verdad es que además de que nos lo disfrutamos mucho, luego nos empezaron a surgir, bueno, dejamos la llave a los amigos y tal, y nos empezaron a surgir otros proyectos del mismo tipo. O sea, hubo mucha gente que le encantó y nos dijo, oye, pues mira, yo tengo una parcela de mi suegra en este caso en la granja de San Ildefonso. Hay un cobertizo allí
que se ha quedado además en el momento de la segregación, pues se ha quedado aquí adosado aquí a la valla y al vecino. Oye, ¿podríais hacernos algo parecido a esto? Pues se lo hicimos. Entonces, este es el siguiente proyecto que os enseño. Esto, yo no sé, se lo oí a un profesor una vez, que es como si haces bien una cosa que parece que gusta, al final no te encargan algo más grande, sino más de lo mismo, ¿no? Y en esas estamos, porque todavía nos siguen llamando y seguimos haciendo otro que os voy a enseñar un par de ellos, y algunos pues en sitios que la verdad, en Asturias, en Proaza, en una aldea asturiana, Bandujo, para realizar un cambio de uso de una cuadra, pues un ingeniero agrónomo de La Coruña, y claro, es que está muy lejos. Son construcciones además que muy pequeñitas, que desde el punto de vista profesional pues seguro que no son las más rentables, ¿no? Porque llevan mucho trabajo, hay que hacer un seguimiento de la obra también y tal. Bueno, en definitiva, esta construcción que os digo era esta planta cuadrada, casi cuadrada, que tenía ya un anexo aquí adosado, en el cual, en una parcela de 2000 metros, en una jardinada, un jardín precioso, que creo que formó parte era de la familia Delibes, luego los hijos lo segregaron y lo vendieron, y se acabó urbanizando, pues perdiendo mucho valor, salvo esta construcción principal en donde está este edificio. El resto son chalecitos así de los más corrientes. Entonces aquí es verdad que requería un poquito mayor espacio, el espacio principal entonces se utilizó una estructura volada, de estructura metálica, que viene a ser como una mini habitación más, que se le añadía a este espacio de día, y también se ejecutaba aquí unos cargaderos para abrir un poquito más lo que eran los espacios servidores, que era la cocina y el baño, en un cuerpo que ya existía. El acceso también se modificó, bueno, pues una construcción tenía así un tejadillo y unas cosas como un poco exageradas para la escala en la que se estaba actuando, y este es el cuerpo que se forró de zinc, que también es curioso porque fue una empresa en la que nos lo hizo, que trabaja muy bien, pero vamos, que ha hecho las cubiertas del Prado, y cuando le llamamos para hacer esto, pues la verdad es que acabaron yendo, o sea, se presentaron allí, cobraron muy poquito y lo hicieron fenomenal. Les gustó un poco el asunto, y bueno, aquí es un poco la forma de involucrar también, que nos hace falta, ¿no? Tener que involucrar, pues porque si no estas obras, como son tan poco rentables, pues si no les convences o no les tratas de transmitir el entusiasmo que tú tienes en hacerlas, pues es difícil que se lleven a cabo. Sobre todo porque cuando haces una obra que siempre aparece el típico contratista, muchas veces te dicen, no, pues es que estos son 20 metros, esto no va a venir a hacerlo nadie y tal. Pues sí que vienen, o sea, yo creo que solamente hay que buscarlos. Aquí lo mismo, se impermeabilizó, una impermeabilización cementosa, se utilizó una solera ventilada de Cupolet. Bueno, solventamos todos los problemas técnicos. Esto es la estructura, es una estructura que vuela bastante, son casi 3 metros. Bueno, perdón, son 2,60, lo que pasa es que con los 70 centímetros de espesor que tiene el muro, pues supera los 3 metros en este lado, que es un poquito más largo que este. Y está muy bien arriostrada, es muy rígida, es muy rígida en todos los planos. Entonces, pero vamos, son tubos de sección muy pequeña. Luego se aisló, se colocó un tablero hidrófugo a ambos lados, sobre el tablero hidrófugo exterior se montó esa lámina impermeabilizante y la cubierta, tanto la cubierta como los laterales, como estos frentes de zinc en su tono natural, y por el interior se utilizó esa tarima que os enseñaba antes, que nos la hicieron en Soria, de una tarima de pino Suecia, en el formato que nosotros quisimos. O sea, como queríamos que fueran tablas únicas, que no hubiera ninguna pieza partida, pues nos las adaptaron a las dimensiones que les pedimos. La planta pues es muy sencillita, como os decía, aquí el espacio, los servicios, ¿no? Bueno, aquí se abrió un poquito más el paso, la cocina y el pequeño ese baño. Y aquí pues se trató de resolver con un mueble que contuviera la cama, que fuera plegable, pero bueno, la cama luego no se hizo plegable porque eran muy caras y se mantuvo siempre en posición horizontal. Se recurrió también a una estufa de pellet para el tema de calefacción, una estufa de aire, y
las partes más ligeras donde volaba se utilizó un felpudo de coco natural, pues sobre el tablero, un poquito veis aquí, se abrió también un lucernario para tener un poquito más de iluminación, bueno, muy sencillo, elementos, una cocina muy básica, con tiradores de estos de Ikea y bueno, la encimera no, la encimera se hizo aparte, y aquí veis un poquito lo que os decía de la tarima, esta que utilizamos para el interior. Entonces, como os decía, bueno, pues lo siguiente, y en el que estamos ahora, que vamos a empezar a construir, todavía estamos haciendo algún cambio, es para también una pareja, para Jorge y Lola, en el Atazar, al lado del embalse, no sé si conocéis, en la Sierra de Madrid, en la salida de la Nacional 1, tenemos este emplazamiento que es maravilloso, aquí muy bien orientado, en la ladera sur. Esta construcción que se queda fuera del núcleo urbano, que incluso no tiene suministros, tenemos que poner unos paneles fotovoltaicos, pero lo que sí que tiene son unas vistas y un dominio del paisaje y del entorno alucinante, porque no estás en primera línea y no tienes nada. Esta foto es el estado en el que se encontraba la edificación, que yo les decía que se habían comprado un árbol, que no se habían comprado un refugio, ¿no? Entonces una hiedra que estaba totalmente... Es una pena, pero ha habido que cortarla porque eran raíces muy profundas en el muro de piedra e incluso está rebrotando, se le está haciendo un tratamiento. Bueno, esta construcción pues, es un espacio único, como os digo, de 7 por 5 metros, también mínimo. Volvemos un poco al mismo plan funcional de refugio, de fin de semana, para escapar un poco de Madrid. Y en este caso pues, surge una plataforma exterior a través de ese hueco que se abre en la fachada, planta baja con la zona de día, con los servicios, en este caso en una L, escalera, pues, que nos vamos a una escalera de caracol con una estructura metálica muy sencilla, y un altillo, aprovechando que tenemos una pendiente muy pronunciada de cubierta, más de casi 47 grados. Tenemos una parte cerrada, que es el dormitorio principal, con un baño, ducha y una zona como más para los niños. La sección tiene esta pinta. Sí que nos parece importante que el fuego esté en el centro, en estos espacios, porque va a servir va a ser una estufa de leña, seguramente a 2 caras, la que se utilice. Bueno, esto es un render, no va a quedar tan lustroso, supongo que va a quedar más imperfecto, pero bueno, nos hacemos una idea. Y ya también en la provincia de Soria, ¿no? En teníamos una parcela que es esta, con una ligera pendiente, una noguera, y aquí, como no había construcción existente, pues hemos ido a una construcción semi-prefabricada. Bueno, aquí unos estudios de la volumetría, también estamos hablando de unas dimensiones mínimas. Pensamos construir un zócalo de hormigón que sirva a la cimentación, y estos paneles de madera KLH, estos contralaminada, que ya vienen se ensamblan muy rápidamente. Es verdad que requieren un transporte especial y son unas cuantas toneladas de madera. Planta baja, pues que recoge aquí, este muro se prolonga porque tenemos aquí los vientos del cierzo, ¿no? que inciden sobre la parte de la terraza. Las vistas sí que las tenemos delante. También en el acceso hacemos otro mordisco ahí para entrar. Lo mismo, una organización muy básica, con la zona superior con el dormitorio, una doble altura. La cubierta inclinada recoge todas sus... Esta versión que está aquí en los dibujos era con bloque de termoarcilla, porque este proyecto, la verdad es que ha pasado por un proceso así largo. Al final hemos podido... Claro, estos materiales, el material de la madera contralaminada tiene un mínimo hay que llenar un transporte, entonces ha habido que hacer 2 casitas de estas para que la empresa, una empresa de Segovia, pues nos lo haga. O sea, ha habido que esperar, y ahí vamos a hacerlo con bloque, pero al final hemos tenido suerte. El acabado será el mismo panel, que viene con un cepillado que llaman industrial, pero que permite con
un tratamiento como si fuera un tratamiento, es un barniz blanquecino y tal, como una pintura, pues dejarlo visto. Incluso te trazan con unas canaletas las instalaciones, pero nosotros los vamos a hacer con tubo de acero sobre el panel. Lo que os decía de la cubierta es que al final es una cubierta inclinada que desagua todo aquí en este punto, recoge aquí el agua, haremos una gárgola, una salida. Esto sería un poco la imagen, pues son soluciones que ya conocemos y que repetimos un poco en este, pues el hormigón pulido abajo. El entorno no es exactamente este, se ve la Sierra de Hinodejo, pero bueno, para la imagen yo creo que se puede ver. Pasando un poquito de escala, os enseño también una vivienda en Madrid, en Rivas, que realizamos hace poco tiempo, que sí que es bastante más grande, sobre una parcela de 1000 metros, quizás el doble. Si la parcela mínima son 500, pues esta sería doble, que además viene originada porque lo que era la prolongación de esta calle, pues en un momento dado se decidió no hacer y se convirtió en esta parcela, con lo cual estamos trabajando en un entorno muy consolidado, junto a un centro de día, el centro de salud, aquí, esto es un colegio también de infantil de primaria, y aquí tenemos un centro comercial, el polígono Santa Mónica de Rivas Vacia Madrid. Entonces es la primera vez que nos encargaban una casa grande, además sin limitación en el presupuesto. Estamos hablando como de unos 300 metros cuadrados de ocupación en planta baja. Es una pareja, Raúl y Manuela, que él es argentino, entonces sí que nos puso desde el principio el tema de la barbacoa, era un elemento fundamental. Entonces la barbacoa tenía que estar en un punto tan estratégico que ya habían tenido malas experiencias, que no tuvieran que atravesar el jardín, que no hiciera humo, que no se viese directamente, pero sí que estuviese ahí muy accesible, muy bien comunicada. La barbacoa además no era nada sencillo, tenía de todo, y al final se resolvió ahí, y con eso pues surgió una casa con el porche, una casa mirador, que bueno, también ordenada. En el fondo tenemos una zona de día, una zona de noche, aquí un estudio profesional, porque ellos siguen trabajan aquí en la casa. Y entonces aquí la dificultad yo creo que surgía de hacer una casa patio combinada con una casa mirador, ¿no? Vimos los proyectos de Marcel Breuer y tal, pero claro, aquí por la ocupación tan bestia que teníamos, estos son 19 metros, pues necesitábamos introducir un patio. Y bueno, se utilizó también para dividir las dos zonas, para generar el acceso y comunicar la planta superior que teníamos. Luego, pues con un acuerdo de adosamiento con el ayuntamiento, que era el dueño de esta parcela, aunque aparece como aparcamiento, se hizo aquí el garaje que necesitaban. En sección, pues es una planta de desarrollo principal, lo que es el programa principal, en una única planta, que es la que os enseñaba antes, y el altillo tiene 2 dormitorios para los invitados. Bueno, pues cuestiones pues también de acondicionamiento, de circulación, pues lo que siempre ha sido la arquitectura y como siempre se ha venido utilizando. Además aquí propusimos un tema de agua, pues para generar una especie de microclima en la medida de lo posible para lo que es Madrid, con un sombreamiento también del patio. Estos porches profundos también para evitar que quedara oscuro el estar, le metimos un lucernario. Esto es la casa, bueno, con todos los muebles. La verdad es que aquí no hicimos, esto es tal cual está ahora mismo, como lo están usando, con esta parte de cocina, comedor y estar, una zona de televisión detrás. Los materiales que se eligieron fue una fachada ventilada de travertino, ladrillo, porque era lo que se usaba también para estos cuerpos, digamos que maclaban el principal. Y en las ventanas también pudimos pues hacer cosas que normalmente pues no nos gustaban y que no nos llegaba el dinero, que es unas persianas de lamas orientables, se utilizó domótica, una serie de cuestiones pues para el funcionamiento de la casa que yo creo que bueno, que funciona bastante bien. El sistema de calefacción es por geotermia, con 3 perforaciones de 100 metros que se hicieron en la parcela.
y una bomba de calor agua-agua, sistemas de baja temperatura, suelo radiante, refrescante, y se incorporaron también como apoyo en verano unos fan coils de aire con conducto para las zonas principales de planta baja, sobre todo las zonas de día. Este sería el acceso. Estas fotos son de la parte interior de los espacios del estar. Hay una chimenea en la parte que comunica con la terraza, un pequeño oficio, aquí quedaría oculta la cocina, unos paneles correderos, la escalera que comunica las dos plantas, puerta de acceso, vestíbulo. Es una casa grande. También no sé, estos apliques de Biabizuno pues que quedan bastante integrados, puerta de acceso, que no la hicieron exactamente como queríamos, pero bueno. Esto sería la sección constructiva, como os decía. Funciona muy bien, yo creo, en cuanto a que nos invitan todos los veranos a tomar una barbacoa allí, y el tema es que mantiene una temperatura constante. La casa muy cerrada permite los sombreamientos, el tema de las lamas estas exteriores y tal, permite mantener una temperatura bastante constante y uniforme. ¿No? Están bastante contentos. Esta es la planta de arriba, que tienes un hueco aquí con una visera de acceso a la terraza, en una parte transitable. Esto sería el tema del despiece de la piedra y las celosías de lamas orientables, también no solamente para las ventanas, sino también en el patio. Tienen la visión un poquito de noche. Hay algunas cosas, bueno, pues que la gente con dinero pues acaba haciendo, que es el jacuzzi aquí, que es un horror, pero bueno, no sé cuántas veces lo han utilizado, pero bueno. Y este ya es el último proyecto que habíamos preparado. Se trata de una reforma de una farmacia que hicimos este verano, y aquí era una farmacia que estaba en funcionamiento y hubo dos requisitos básicos. Primero, que ellas son dos farmacéuticas, Blanca y María, no querían cerrar en ningún caso la farmacia, ningún día, con lo cual teníamos 3 semanas de agosto para realizar la obra. Sí que nos dieron tiempo para planificarlo bien, pero claro, trabajar en agosto en Madrid es un problema, puesto que al fin y al cabo, en el momento que te falle un pintor o un electricista, ya te causa, es un inconveniente grave. Entonces está situada en Chamartín, en una zona residencial de bloque. Aquí tenemos lo que sería el Alcampo, no sé si conocéis la zona por Pío XII, es en la calle Jerez. Está en los bajos de un edificio residencial que además está retranqueado aquí y mediante un pequeño patio que está a una cota inferior a la de la calle, con lo cual la visibilidad de la farmacia no era buena. La farmacia la habían comprado hace poquito. El negocio pues estaba bastante, por así decir, dejado, o bueno, como lo veis, o sea, ni siquiera había cajonera para guardar los medicamentos, sino que estaban aquí en estas estanterías con el acceso solamente para los farmacéuticos, ordenados alfabéticamente, y teníamos nada más entrar un mostrador, que era donde acababa la zona pública. La planta además estaba condicionada por unas grandes falsas vigas, aquí unos cajeados que habían hecho únicamente porque pasaban unos tubos de calefacción. Entonces aquí teníamos una altura que era de 2,20 y una sensación bastante agobiante, la verdad. El pilar ese central sí que era de verdad. Entonces sería la planta del estado tal cual nos la encontramos. La parte que hemos rayado en gris sería la parte a la que no se tenía acceso, la rebotica, por así decir. Y sucedía también que por la pendiente, el forjado, para el acceso había aquí como 2 escalones, uno de subida para que no entrase el agua y 2 de bajada. Claro, esto se resolvió muy fácil llevando el acceso, como era pendiente descendente, a la parte inferior, donde con una pequeña rampa ya lo solventábamos, y el tema del agua pues con una rejilla, ¿no? Y un canal delante. Entonces, la operación partía también del concepto un poco de venta de las farmacias, que es tener el máximo, la máxima capacidad de exponer el producto en la zona pública. Entonces, estas baldas, venía a ser una superficie, se utilizó la curva porque era la que nos proporcionaba una superficie continua
¿no?, de este espacio, y se pretendía que tuviera la mayor cantidad de metros lineales de balda para dejar las cosas. La parte de la rebotica, con este acceso lateral para no tener visiones directas, la cajonera ya con el almacén de todos los medicamentos, y una zona de trabajo, un despacho y un aseo. Fregadero obligatorio por el tema de la actividad. La sección pues era muy sencilla también, con esta diferencia que decimos de nivel, apenas el vuelo incluso de la fachada. Aquí tenéis una imagen. Se trasladó un poco a las farmacéuticas con 2 muebles a la zona del público, ¿no?, que estuvieran, como que hubiera un poquito más de interacción entre la gente y ellas, ¿no?, y el propio producto y lo que vendes. Aquí tenéis el estado reformado, en el cual pues yo creo que de lo que más contentos estamos es que la falta de tiempo hizo que no pudiéramos encargar a un carpintero estas baldas de madera como mueble, y se tuvieran que incorporar en el proceso constructivo como unos chapones de acero de 8 milímetros que se cortaron con la máquina esta láser en 52 horas, con lo cual tuvimos la disponibilidad del producto, del material en obra rápidamente, y además se utilizó como plantilla para realizar la curva. Sí que precisó de unos elementos estructurales de suelo a techo, unos tubos de acero, porque pesaba bastante, y luego hubo que pintarlos ahí, no se pudieron lacar porque en el fondo esto estaba dividido en 4 tramos. Este sería el acceso. Aquí hay una parte en el cual se resuelven todas las instalaciones, desde el cuadro eléctrico, alarmas y una serie de cuestiones de los datos de los ordenadores y todo esto. La instalación de climatizaciones también se dejó oculta en el techo por conducto. Esto es lo que os decía. Bueno, estos planos también son muy útiles, ¿no? El decir pues sobre el suministro de las chapas de acero que tenían el industrial, pues la forma de economizar al máximo y por economía del material, y que esto costase lo menos posible, ¿no? Al final se eligieron 2 tamaños de la forma que veis para ejecutar ese pedido. Y luego el aspecto de la farmacia ya con cosas, porque al final las farmacias están llenas de cosas. El negro también se utilizó pues para ocultar todos los elementos un poco que nos encontramos y que no formaban parte de la propuesta. Y el suelo pues iba a ser de resina, pero bueno, al final no se podía, porque en verano los que realizan pavimentos continuos de pinturas epoxi y tal, sobre todo están trabajando en garajes que se vacían, cuando menos se utilizan, claro, para repintar y para los acabados del suelo. Los mostradores curvos, estos sí que son de madera lacada, están bastante bien hechos, con unas cajoneras que se precisaban, estas embocaduras en negro. Los elementos también, el techo, hay la viga aquí se ve, y al final todo aquello que hacía que eran estos tubos que estaban aislados, los que iban a cada una de las columnas de los radiadores del edificio, por el cuarto de calderas está detrás. Todo esto que había condicionado tanto la altura libre, pues al final nosotros le quitamos el aislamiento, ahí con el permiso de la comunidad, con lo cual sirven para calefactar, y además se quedaron ahí pintaditos de negro y estupendamente. O sea que no ha habido... Son cosas que al final pues es quitarte un poco el problema de en medio. Esto es lo que os decía de los 2 escalones que había antes, y ahora, no sé, como habéis visto en la otra foto, pues lo tenemos... hemos resuelto el tema de la accesibilidad. La parte posterior de la rebotica, con lo mismo, es la parte convexa de la curva. Eso sería el despacho y el aseo que había que hacer. Plano de cerrajería de un fijo de vidrio que tenemos, que sería el escaparate, pues también se utilizó perfiles de acero. Pues esto la verdad es que siempre lo acabamos dibujando. Unas bandejas de chapa lacadas en negro también nos sirvieron también para anunciar un poco el negocio, recortando las letras de farmacia, la dirección y aquí la cruz.
y iluminadas por el interior con unas tiras de LED. Aquí veis un poco el aspecto, lo que os decía, o sea, que llegará un poco al punto más bajo y al final no tener ningún peldaño, y ellos están muy contentos porque entran los niños aquí con los patines, algo que antes pues no podía ser, ¿no? El antes y el después, que os digo que siempre es muy eficaz. La verdad es que siempre queda claro este elemento que le resta visibilidad, por eso se subió también con el permiso de la comunidad este cartel luminoso en la parte superior de lo que sería no inmediatamente encima del dintel, sino en la fachada del edificio, a la altura del vecino, para que hacerlo visible desde la calle. Proceso constructivo, como os decía, bueno, estuvo muy bien porque fueron estas baldas junto con un molde de madera que nos hizo el carpintero las que sirvieron para curvar las placas de pladur que se mojaban previamente y las que sirvieron para replantear la curva de forma que, claro, luego las piezas había que ser totalmente preciso en sus uniones, porque entonces al utilizar la propia pieza como plantilla, pues se evitó el problema que iba a ser el replanteo de la curva, ¿no? Aquí tenéis esta última imagen, un poco de la farmacia. Y bueno, pues con esto termino un poco la explicación de nuestro trabajo, que como os digo es muy corriente y que se trata un poco de sacar partido a cualquier encargo, por muy pequeño que sea. Muchas gracias. Yo he disfrutado como un enano, la verdad. Todos los trabajos que hemos visto pues rebosan talento, que ese hilo conductor, ¿no?, de estos ciclos de conferencias. La verdad que da gusto ver cómo alguien sigue disfrutando como en la carrera, cómo alguien sigue dibujando, cómo sigue elaborando esas maquetas, cómo sigue poniendo toda esa ilusión, todo su talento en cada proyecto, pero siempre con el rigor que debemos tener los arquitectos, sabiendo que lo que proyectamos se tiene que construir, y bueno, pues con ese pozo que da esa experiencia ya, como decimos, en proyectos construidos. Así es que muchísimas gracias, Miguel, ha sido un enorme placer tenerte aquí y emplazaros para el día 23 de abril, que continuaremos con la segunda conferencia con De Abajo García y continuaremos disfrutando de nuestra profesión. Muchas gracias a todos.